Noruega es hogar de una de las economías más prósperas y mejor gestionadas del mundo. Todo el mundo, desde economistas hasta políticos y personas comunes y corrientes, señala al país como un ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas. Y, curiosamente, este elogio a menudo proviene de ambos lados de los desacuerdos económicos, políticos y personales. Así que, ¡vamos! ¡Exploremos el planeta! La pequeña población del país, de poco menos de 5.500.000 personas, ya era una de las más ricas del planeta en todos los aspectos medibles. Y sí, los economistas utilizan muchas maneras diferentes de medir la riqueza. Noruega disfrutaba de esta inmensa prosperidad económica antes de que algo realmente importante sucediera a principios de este año. A principios de julio, el país descubrió el suministro más grande del mundo de fosfato fácilmente disponible. 77.000 millones de toneladas de este material fueron halladas en el norte del país, duplicando efectivamente el suministro mundial de este raro recurso. Este descubrimiento es suficiente para satisfacer las necesidades mundiales de cosas como fertilizantes, productos electrónicos y, más importante aún, baterías de alto rendimiento y paneles solares, al menos durante el próximo siglo. De manera conservadora, el descubrimiento tiene un valor aproximado de 24 billones de dólares, lo que, incluso después de los costos de extracción y envío, podría llevar a Noruega de ser un país muy rico y exitoso a convertirse en el lugar más rico del planeta, superando incluso a excepciones estadísticas como Mónaco o Liechtenstein. Pero, ¿realmente sucederá esto? El descubrimiento es innegablemente algo positivo, no solo para los habitantes de Noruega, sino para el mundo entero que se beneficiará de los alimentos y las fuentes de energía renovable que podrían producirse con este material. Sin embargo, también introduce algunos riesgos importantes. Hay países que ya dependen de la exportación de este material y que podrían verse gravemente afectados por esta nueva oferta. Además, el fosfato es considerado un material estratégico por algunos de los jugadores geopolíticos más poderosos del mundo. Y eso, sin mencionar que esta historia no es nueva. Ya ha habido un país que descubrió un gran suministro de fosfato y convirtió a su población en la más rica del planeta en tan solo unos pocos años. Pero ahora, hoy en día, ese país sufre de una pobreza generalizada y es más pobre que cuando hizo su descubrimiento. Es ingenuo pensar que esto no podría pasar en Noruega. Y entender los planes del país con este nuevo descubrimiento puede enseñarnos mucho sobre algunos de los problemas económicos más importantes del mundo actual. Desde la gestión responsable de los recursos naturales, la filosofía económica de Noruega y lo que separa el éxito macroeconómico del fracaso. Entonces, ¿cómo va a gestionar Noruega esta nueva entrada de riqueza? ¿Cómo podría demasiado de algo bueno potencialmente convertirse en la ruina de esta economía milagrosa? Y, finalmente, ¿qué impacto tendrán las decisiones de este pequeño país en algunas de las áreas más importantes de la economía global? Una vez que hayamos hecho todo esto, podremos colocar a Noruega, el eterno ejemplo de éxito económico del canal, en el tablero de líderes para ver cómo realmente se compara. Está claro que le irá bien, pero ¿conseguirá el primer lugar? Hay 4 tipos de economías en el mundo actual. Aquellas que deberían ser fracasos económicos, y de hecho, lo son. Aquellas que deberían ser fracasos económicos, pero aún logran sobrevivir. Aquellas que deberían ser éxitos económicos, pero son fracasos. Y aquellas que deberían ser exitosas y lo son. Noruega es una economía notable, y aunque es comprensible pensar que es fácil para un país ser perfecto cuando es rico, hay muchas historias sobre exactamente lo contrario, donde el rápido crecimiento económico se convierte en la ruina a largo plazo de un país. Esto podría haberle sucedido a Noruega en más de una ocasión.
Antes de la década de 1970, Noruega no era una economía particularmente rica, especialmente en comparación con los estándares de Europa Occidental o Escandinavia. No era pobre de ninguna manera, ya que se beneficiaba de comerciar directamente con algunas de las economías más ricas del mundo en ese momento, pero ciertamente no era rica, dependiendo principalmente de la pesca como su industria doméstica y de exportación más grande. Todo eso cambió. Sin embargo, cuando a finales de la década de 1960, el país descubrió grandes depósitos de petróleo y gas natural explotables en el Mar del Norte. La producción comenzó a principios de la década de 1970, operando principalmente bajo Statoil, una empresa creada por el gobierno noruego con el propósito de extraer, refinar y vender las reservas de petróleo descubiertas años antes. Otras empresas privadas también pudieron operar en los campos, ya que muchas de ellas fueron responsables de los arriesgados trabajos de exploración que encontraron los depósitos en primer lugar. Pero Noruega estableció que el Estado debía tener una participación del 50% en cada licencia de producción vendida a empresas privadas. La justificación económica para este proceso era que el petróleo dentro de las fronteras del país era propiedad de su gente, por lo que ellos debían beneficiarse de él. Sin embargo, sin algún tipo de recompensa potencial, ninguna empresa asumiría el riesgo de explorar aún más petróleo y gas, lo que podría potencialmente hacer que esa gente ganara aún más dinero. Este enfoque equilibrado también hizo que el país fuera muy popular para otras inversiones petroleras. Statoil, que más tarde fue renombrada Equinor, también fue más allá de simplemente extraer y vender petróleo crudo y gas natural, ya que también invirtió en refinerías que procesaban estos combustibles fósiles y hacían posible venderlos directamente a los consumidores en Europa, que en ese momento era el segundo mercado más grande del mundo para la energía, después de América del Norte. Hoy en día, el país tiene tanta capacidad de refinación de petróleo que en realidad importa aún más petróleo crudo de países como Suecia y, en el pasado, Rusia, porque sus instalaciones son tan eficientes y están tan bien gestionadas que vale la pena enviar petróleo no refinado allí y luego que ellos lo envíen o lo canalicen a los usuarios finales. El dinero que el gobierno noruego ha ganado gracias a estos recursos naturales es inmenso. Aunque la operación total puede ser relativamente pequeña, en comparación con los principales productores de petróleo como los estados del Golfo, Rusia e incluso Estados Unidos, Noruega ha mantenido históricamente una parte notablemente alta de esos ingresos para sí misma y para su gente. Esto contrasta con muchos otros países donde la mayor parte del dinero ha beneficiado a las empresas de recursos naturales, quedando el Estado y, en última instancia, la gente con lo que sobra. Además, Noruega tuvo algo de suerte de su lado, ya que era miembro de la OTAN, y no enfrentó las mismas luchas geopolíticas que muchos otros países que descubrieron vastos recursos naturales en las décadas posteriores a la Guerra Fría. Estamos trabajando con expertos geopolíticos para crear un nuevo canal que abordará este tipo de temas con mucho más detalle, experiencia y conocimiento del mundo real. Así que estén atentos, porque eso es todo lo que puedo decir al respecto por ahora. También debe reconocerse que Noruega tiene una población increíblemente pequeña, por lo que los ingresos no se dividen demasiado. Ahora, asegurarse de que los ingresos de los recursos naturales lleguen realmente a la gente en lugar de a un puñado de empresas petroleras o políticos bien conectados es solo el primer paso para garantizar que se usen de manera responsable para construir una economía exitosa, en lugar de desperdiciarse y causar todo tipo de problemas. Sorprendentemente, probablemente sea también el paso más fácil. Noruega tuvo ciertas ventajas porque, cuando encontró petróleo, ya era una democracia sólida, y aunque no era rica, tenía suficiente capital para crear su propia infraestructura de extracción de petróleo,
Mientras que muchos países ricos en petróleo del África subsahariana, por ejemplo, son más dependientes de entidades extranjeras para financiar su extracción y por lo tanto están más subordinados a sus demandas. A pesar de sus ventajas, Noruega manejó increíblemente bien el rápido descubrimiento de recursos naturales, porque hay docenas de otros países avanzados y democráticos que se han dejado intimidar por las empresas de recursos para ceder más de lo que es justo de su riqueza natural. Nuevamente, sin señalar a ningún país en particular, la parte más difícil fue asegurarse de que esos ingresos se destinaran a mejorar genuinamente la economía. Se han empleado varias estrategias en diferentes países del mundo con diversos grados de éxito. En el pasado, Venezuela, con todos sus problemas, logró, al menos inicialmente, destinar gran parte de sus ingresos petroleros a su gente a través de programas sociales generosos y bajos impuestos. Sin embargo, esto creó una anomalía extraña en el mercado y volvió al país muy inestable, ya que se transformó en una competencia política sobre quién podía regalar más dinero. Estos problemas fueron, en cierta forma, la causa de, y a su vez se intensificaron por, las sanciones impuestas al país. El Estado estadounidense de Alaska también hace algo similar al pagar a sus residentes una parte de los ingresos petroleros cada año, y no aplicar impuestos estatales sobre la renta. Alaska tiene la ventaja de ser un estado de los Estados Unidos. Ya era rico y políticamente estable, por lo que estas políticas no remodelaron radicalmente su economía como ocurrió en Venezuela. Otros países han utilizado sus ingresos petroleros para financiar proyectos de desarrollo lujosos con la intención, al menos supuesta, de fomentar el crecimiento del turismo y las operaciones comerciales internacionales en el país, lo cual debería, en teoría, reemplazar a la industria petrolera cuando los pozos se sequen o la demanda global de combustibles fósiles disminuya. No hay nada intrínsecamente malo con este tipo de plan, aunque muchos de los países que siguen este sistema han tenido problemas de transparencia, donde se vuelve difícil saber si, a veces, líderes que no enfrentan desafíos están invirtiendo dinero en equipos deportivos porque lo ven como una buena inversión a largo plazo para la industria del deporte y el turismo de su país, o porque tienen prácticamente dinero ilimitado y simplemente les gustan mucho ciertos deportistas. Esta estrategia también tiene el problema de simplemente trasladar los beneficios de los recursos naturales de las compañías petroleras extranjeras a cualquier tipo de empresa. Esto se debe a que una parte clave de las estrategias de desarrollo de lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita ha sido tener impuestos muy bajos o nulos para empresas y personas. Si estas leyes fiscales no existieran, es poco probable que muchas empresas se molestaran en establecer operaciones en estos países. Y una vez que los ingresos petroleros se acaben, no está claro si estos países podrán mantener esta combinación de altos gastos y bajos impuestos. Noruega tomó un enfoque diferente. Incluso hoy, sus impuestos sobre empresas, individuos y actividades económicas como ventas y posesión de tierras son muy altos. Su tasa de impuestos sobre la renta nacional parece baja, pero al incluir impuestos regionales y otros gravámenes, incluso los que no tienen ingresos excepcionalmente altos pueden terminar pagando más de la mitad de sus ingresos al gobierno. Esto tampoco incluye los impuestos sobre ventas o el impuesto al valor agregado. Y Noruega tiene una de las tasas más altas para esto en el mundo, gravando el 25% del precio de compra de la mayoría de los bienes, y en algunos casos incluso más para cosas como el alcohol. A simple vista también es muy difícil ver a dónde va todo este dinero. Las ciudades noruegas están bien, pero son bastante básicas. No hay rascacielos de 1 kilómetro de altura ni islas artificiales. Y eso se debe, por supuesto, como los espectadores regulares del canal sabrán, a que, en lugar de dar dinero directamente a sus ciudadanos o gastarlo en grandes proyectos de infraestructura llamativos, Noruega toma todo ese dinero
y lo pone en una cuenta de ahorro nacional llamada Fondo Soberano. Hoy, el valor total del fondo de pensiones del gobierno de Noruega es de más de $1.600.000.000.000 estadounidenses. Ese aumento se ha visto impulsado por la inflación, que obviamente no ha sido insignificante en los últimos 4 años, los rendimientos de las inversiones, que también han sido muy fuertes, y quizás lo más importante, porque la invasión de Ucrania y la destrucción del gasoducto Nord Stream fue una oportunidad de oro para que Noruega se convirtiera en el proveedor casi exclusivo de gas natural de Europa. $1.600.000.000.000 estadounidenses equivale a casi $330.000 estadounidenses por cada hombre, mujer y niño que es ciudadano de Noruega, lo que significa que si este fondo se entregara directamente a todos, los noruegos serían las personas más ricas del planeta. Por supuesto, eso no es lo que hace el gobierno y tampoco lo gasta directamente, lo que tiene sus ventajas. Eventualmente, este dinero se retira para financiar el gasto público, pero antes de eso, permanece en el Fondo Soberano. Y la clave de por qué eso es importante está en el nombre mismo del fondo, el Fondo de Pensiones del Gobierno. De todos modos, el Fondo de Pensiones no es realmente para financiar pensiones, al menos no exclusivamente. Es un fondo que actúa como una pensión cuando, así como alguien ya no puede trabajar, Noruega ya no puede depender de los ingresos petroleros. Es para cuando el petróleo se retire, no la gente. La idea es que habrá suficiente invertido allí para compensar los ingresos perdidos del petróleo con los rendimientos de las inversiones, y ya están bastante cerca de lograrlo. Y esa es la primera gran ventaja. El Estado eventualmente ganará incluso más dinero de lo que habría ganado si hubiera gastado directamente sus ingresos petroleros. Otra ventaja es la estabilidad que le da al país. Las economías dependientes de recursos naturales a menudo se encuentran en una posición donde su economía solo puede ser tan buena como el precio de sus materiales de exportación en los mercados internacionales, los cuales pueden fluctuar de manera salvaje incluso en una base horaria, y ni hablar de los años y décadas en los que debería realizarse una buena planificación económica. Al poner todos sus ingresos en un fondo de riqueza, la economía noruega se ha dado efectivamente un amortiguador frente a estas fluctuaciones. Si los precios del petróleo son altos y el país genera muchos ingresos, puede depositar dinero en este fondo, poniéndose en camino de ser independiente de esos ingresos petroleros en el futuro. Si los precios del petróleo caen y los ingresos disminuyen, entonces siempre puede recurrir a este fondo para pagar servicios sin endeudarse ni perturbar las funciones económicas. Gracias a sus tasas de impuestos relativamente altas, realmente nunca ha necesitado hacer esto, pero le da al país mucha seguridad saber que es posible. Esos impuestos también contribuyen a la estabilidad económica de formas menos obvias. Los impuestos pueden usarse para controlar una economía. Si necesita un impulso, los gobiernos pueden reducir los impuestos, dejando más dinero para que las personas gasten e inviertan, dando una mano a las empresas y, en última instancia, al empleo. Si una economía está funcionando un poco demasiado rápido y cosas como la inflación o la desigualdad se están convirtiendo en un problema, entonces un gobierno puede aumentar los impuestos o ajustar las categorías impositivas para abordar estos problemas directamente. Si un gobierno no aumenta los impuestos porque puede financiar su gasto a través de otras fuentes de ingresos, entonces renuncia a este control, lo cual incluso los economistas más libertarios tienden a reconocer como una debilidad importante. Más allá de eso, los impuestos también crean una especie de contrato social entre el gobierno y su gente. Si las personas pagan impuestos, naturalmente se vuelven más interesadas en lo que su gobierno está haciendo con su dinero. Entonces, cosas como la corrupción o los funcionarios gubernamentales que malversan fondos para enriquecerse a sí mismos se vuelven mucho más escrutadas.
El modelo que Noruega ha utilizado para recolectar y capitalizar su riqueza de recursos naturales ha sido obviamente un éxito. Pero eso no significa necesariamente que sea tan fácil como copiar y pegar esta estrategia en cualquier país que descubra una reserva masiva de recursos naturales. No hay una demostración más clara de este hecho que lo que Noruega hace con sus nuevos billones descubiertos. El descubrimiento de las reservas de fosfato del país tiene el potencial de hacer que el petróleo y el gas natural del Mar del Norte sean casi insignificantes en comparación. Para dar una idea de la magnitud, el valor estimado de estos depósitos de fosfato es ligeramente mayor al valor de las reservas de petróleo en Arabia Saudita a los precios actuales globales, donde Noruega es solo uno de docenas de actores importantes en el mercado de combustibles fósiles, un mercado que, a pesar de los monopolios organizados, sigue siendo muy competitivo. Noruega sería uno de solo 2 países en el mundo que controlaría el suministro de fosfato. Lo que es más, mientras los países de todo el mundo intentan alejarse de la dependencia de combustibles fósiles, la demanda de fosfato probablemente solo crecerá porque es un material vital que se utiliza en muchos de los mismos productos que el mundo necesitará para alejarse del petróleo. El fosfato se refina y se utiliza en todo, desde baterías de alto rendimiento hasta paneles solares, además de su uso principal como fertilizante para alimentar a los 8.000 millones de personas del mundo. Antes de este descubrimiento, el fosfato solo existía realmente en otro país, Marruecos, y su abundancia de este recurso natural lo convirtió en un interés clave para muchas potencias importantes del mundo que querían asegurarse de que sus economías pudieran producir todas estas tecnologías dependientes de fosfato y potencialmente, incluso preferirían que sus rivales globales no pudieran hacerlo. La Unión Europea, los Estados Unidos y China clasifican el fosfato como un material estratégicamente importante, lo que significa que, al igual que los metales raros y el uranio, no se puede comerciar internacionalmente con cualquiera. Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero dado este descubrimiento, se convertirá en un país de interés clave para la mayoría de las principales potencias económicas del mundo, lo cual es tanto una oportunidad como un riesgo potencial. El país para el cual esto es obviamente peor es Marruecos, que no era un país rico para empezar, y casi 25% de su actividad económica total y comercio internacional giraba en torno a la exportación y procesamiento de este único material. Si Noruega comienza a extraer y vender este material en grandes cantidades, inevitablemente reducirá los precios en los mercados internacionales y ofrecerá una alternativa más estable y amigable para los negocios a los países y empresas que deseen un suministro constante de este recurso tan codiciado. Esto es genial para Noruega y el mundo. Pero todo esto, lamentablemente, será a expensas de Marruecos. Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero es probable que los ingresos de la extracción de este recurso también se dirijan al fondo de pensiones del gobierno, lo cual podría, de manera conservadora, triplicar su valor en la próxima década, lo que significa que cada ciudadano noruego tendría indirectamente $1 millón estadounidenses invertidos a su nombre. Se esperaría que un impulso tan masivo a la economía del país fuera noticia nacional, pero en nuestra investigación y consulta con los locales del país, solo pudimos encontrar 2 artículos que hablaran sobre el descubrimiento, y uno de ellos se burlaba de todos los otros medios internacionales por hacer tanto alboroto sobre los recursos naturales. Ahora, la casi cómica indiferencia del país ante uno de los descubrimientos de recursos naturales más grandes per cápita en la historia se debe, en muchos aspectos, a algo que muchos economistas, especialmente los macroeconomistas, tienden a cultivar. Ahora, por más que tratemos de enfocarnos en datos duros y políticas de mercado bien definidas al estudiar economía, es importante recordar que la economía es una ciencia social que estudia, por encima de todo, cómo las personas interactúan con cosas de valor.
Así que tiene sentido que los valores de esas personas sean muy importantes. Y la economía de Noruega es quizás el mayor ejemplo de esto en acción. Noruega, junto con los otros países escandinavos, tiene una cultura infamemente muy igualitaria que ha permeado en muchos aspectos en sus sistemas económicos. Muchos de los economistas y comentaristas señalan que Noruega técnicamente no tiene un salario mínimo obligatorio, pero eso es solo porque los sindicatos de trabajadores en el país son increíblemente fuertes y casi todos los trabajadores ganan un salario relativamente alto. La compensación por esto es que los trabajadores altamente calificados no ganan mucho en comparación con lo que podrían ganar en otros países de Europa Occidental y especialmente en los Estados Unidos. Y esa diferencia se vuelve aún mayor cuando se consideran los impuestos, que son más altos en Noruega. Noruega definitivamente no necesita cobrar impuestos tan altos para financiar las funciones básicas del gobierno, pero lo hace de todos modos porque quieren ofrecer servicios como educación gratuita, atención médica gratuita, un sistema de bienestar muy sólido y un gasto en infraestructura de primer nivel. El gobierno tampoco tiene reparos en el hecho de que usan los impuestos sobre la renta para controlar directamente la desigualdad. Los trabajadores de bajos ingresos no pagan mucho, pero los de altos ingresos pagan mucho. Esta cultura de una mano activa es clara también en otras áreas de la economía. Quizás de manera algo irónica, Noruega, a pesar de toda su producción de combustibles fósiles, obtiene en realidad la gran mayoría de su energía de las centrales hidroeléctricas. Esta fue una gran inversión en comparación con algo como una planta de energía de gas natural, que el país podría alimentar fácilmente con su propio suministro doméstico de combustibles fósiles. Pero el país hizo la inversión de todos modos porque no solo querían ser ambientalmente amigables, sino dentro de sus fronteras al menos. Pero si no fuera ya obvio, quieren establecer una economía en la que no solo no se verán impactados por la pérdida de su industria de combustibles fósiles, ni siquiera se darán cuenta cuando se haya ido. Ahora, la educación gratuita y de alta calidad financiada por impuestos más altos en un país con no muchas oportunidades para ganar un ingreso extremadamente alto es algo que hemos visto antes en algunos otros países como Alemania, Italia y Francia. Y siempre ha creado el problema de la fuga de cerebros. No hay nada que impida a los ciudadanos noruegos obtener un título universitario completamente financiado y luego mudarse a un país donde ganarán mucho más, pagarán menos impuestos y probablemente tendrán gastos de vida más bajos. Otro de los intercambios por el hecho de que todos estén bastante bien es que todo es extremadamente caro. Una pequeña nota al margen es que los economistas a menudo usan algo llamado el índice Big Mac para medir de manera aproximada los gastos de vida entre diferentes países. El costo final de un Big Mac incluye los costos laborales locales, los costos de alimentos, los costos de transporte, los costos inmobiliarios y los impuestos. Así que es una comparación sorprendentemente cercana a un cálculo regular del índice de precios al consumidor, que, en lugar de solo tomar un Big Mac, toma una larga lista de bienes de consumo y compara sus costos para calcular los gastos de vida. De todos modos, Noruega tiene los segundos Big Macs más caros del mundo, solo detrás de Suiza. Así que es un lugar caro para vivir. Ahora, con este alto costo de vida, alto nivel de educación, altos impuestos y una población altamente capacitada, sería sensato esperar que Noruega tuviera un gran problema con la fuga de cerebros. Es decir, tan pronto como el país haya formado a sus jóvenes trabajadores, simplemente se van a otro lugar para ganar más dinero. Nuevamente, esto es muy similar a los problemas que enfrentan muchos países de Europa Occidental, pero en Noruega no se van. El país tiene una de las tasas más bajas de fuga humana en el mundo. La razón es simplemente cultural. Los noruegos podrían ganar más, pero realmente no lo necesitan. Por supuesto, esto es una generalización, pero tienen todo proporcionado dentro de su país. Realmente no valoran los grandes lujos caros.
Y los trabajadores tienen muchas libertades que simplemente no se encuentran en otros lugares. La mayoría de los trabajadores en Noruega no quieren renunciar a eso solo para ganar algo más de dinero. Ahora, obviamente la sociología no es nuestra especialidad aquí en EE, pero todos los que hablamos en Noruega mientras trabajábamos en este video hablaron sobre la leyenda de Yantar, que son 10 reglas que fueron creadas inicialmente en una obra de ficción para criticar la sociedad homogénea, pero que se ha convertido casi en un libro de reglas sobre cómo vivir en Noruega. Ahora, aunque esto ha sido realmente agradable o potencialmente distópico, también ha significado que no ha habido tanta presión sobre el gobierno para reducir impuestos o distribuir los ingresos del petróleo como habría ocurrido en la mayoría de los otros países. Así que, mientras que nuevamente lo que han hecho en Noruega ha sido muy exitoso, no sería tan fácil replicarlo en la mayoría de los otros países, incluso aquellos que son lo suficientemente afortunados de tener billones de dólares en recursos naturales para compartir entre una población pequeña. Ok, ahora es el momento de poner a Noruega, el país que parece tener todo a su favor, en la tabla de clasificación nacional de economía explicada, comenzando como siempre con el tamaño. Noruega tiene un PIB de 579 mil millones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la 24ª economía más grande del mundo, justo entre sus pares regionales, siendo ligeramente más grande que Bélgica y ligeramente más pequeña que Suecia. Aún así, esta es una economía global importante y obtiene un 7 de 10. Ese muy respetable PIB se distribuye entre una población muy pequeña de solo 5.4 millones de personas, lo que le da al país un PIB per cápita de 106.149 dólares. Ese es el segundo producto per cápita más alto de cualquier país en el mundo, aparte de Luxemburgo y microestados como Mónaco. La diferencia en Noruega es que este número es completamente legítimo. En los microestados, muchos trabajadores viven fuera del país y luego viajan para trabajar antes de irse de regreso a su casa al final del día. Esto es particularmente común en lugares como Mónaco, donde alguien que sirve café simplemente no podría permitirse vivir allí. Lo que esto hace es aumentar la producción del país, el numerador en esta ecuación, sin aumentar realmente su población. El denominador hace que las personas que viven allí parezcan más productivas de lo que realmente son. Noruega es un país muy grande, muy aislado, con muy pocas personas trabajando allí que no serían contadas como residentes permanentes. Así que, teniendo en cuenta eso, el pueblo noruego es el más productivo del mundo. De todos modos, obtendrían un 10 de 10. Pero es importante enfatizar que realmente lo ganaron legítimamente. Ahora, la estabilidad y la confianza también son muy fuertes. La cohesión social del país, su robusto sistema democrático y su intenso enfoque en construir una red de seguridad financiera con su inmenso fondo soberano de riqueza, significa que Noruega es probablemente una de las economías más seguras del mundo. Obtiene un 10 de 10. El crecimiento ha sido una de las métricas más débiles de Noruega. No ha sido inmune a la desaceleración general en Europa, que es su principal cliente de exportación. Mucho de este crecimiento lento también es por diseño. Si el gobierno estuviera realmente preocupado por el crecimiento, fácilmente podría bajar los impuestos y aumentar el gasto. Tienen las reservas para hacerlo, pero también ya tienen a las personas más productivas del planeta. Así que si algún país se gana una excusa por no crecer rápidamente durante la última década, es Noruega. En total, ha mantenido una tasa de crecimiento de alrededor del 2% durante ese tiempo, con una caída en el medio y un rápido crecimiento durante los últimos 2 años. Esa tendencia, casi con certeza, continuará a medida que comience a exportar fosfato, además de aumentar la producción de gas natural para compensar la pérdida del suministro ruso. Pero por ahora obtiene un 6 de 10. La industria es interesante en Noruega. Muchos países han tenido problemas para desarrollar industrias competitivas fuera del petróleo y el gas natural
porque esas exportaciones dominan todo lo demás. Es un problema tan común que hemos tenido que explorarlo en docenas de videos. Pero Noruega no tiene ese mismo problema. Obviamente, dado que es un país tan pequeño, no tiene industrias importantes que moldeen al mundo aparte de tal vez la producción de fosfato en el futuro. Aún así, ha establecido un valor increíble, agregando servicios internacionales como envío, administración, pesca sostenible y, por supuesto, debe reconocerse la inversión financiera. Los billones de dólares que han invertido alrededor del mundo se están utilizando para desarrollar otras industrias que hagan al mundo más rico. Noruega obtiene un 8 de 10 por industria, solo perdiendo un puntaje más alto porque su pequeño tamaño significa que le cuesta ser globalmente dominante en algo por completo. Eso le da a Noruega una puntuación promedio de 8.2 de 10, colocándola aquí en la tabla de clasificación, justo detrás de los primeros lugares debido al crecimiento más lento que el promedio, lo que probablemente mejorará en los próximos años. Y, honestamente, ese país probablemente no le importe mucho de todos modos. Ahora hemos abordado una serie de países que aprovecharon las oportunidades de recursos naturales y en lugar de construir una historia de éxito económico como Noruega, de alguna manera lograron usar esa riqueza para empeorar su economía en general. Gracias por ver, darle like y suscribirte para seguir explorando el planeta, amigos. Hasta la próxima.